Buenas estudiantes, mi nombre es Sebastián Medina y soy su profesor de matemática. La mayoría de ustedes ya me conocen. Nos tenemos que encontrar por estos medios digitales debido a la situación sanitaria que nuestra provincia, nuestro país y el mundo está pasando. La idea es que ustedes no tengan que perder el contenido ni el año. Entonces buscamos estos medios para que les llegue todo el conocimiento y la información que necesitan para aprender. Bueno, vamos a hacer una breve introducción a lo que vamos a dar este año. Este año, a diferencia del año pasado, que el año pasado trabajamos con los números enteros, este año vamos a trabajar con los números racionales. Como ven acá, los números racionales son los siguientes. Primero vamos a ver lo que vimos el año pasado. El año pasado vimos cuáles eran los números naturales, ¿se acuerdan? Sí, los que se encuentran en la naturaleza. Bueno, ¿cuáles son los números que se encuentran en la naturaleza? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y así infinitamente. Quiere decir que son infinitos. Tienen un primer número y no tienen último número. Eso se acordarán del año pasado. El símbolo de los números naturales era una n con una doble rayita. Después estaban los números negativos, que eran los mismos naturales, pero con un simbolito, un signo de menos adelante. Son los opuestos de los números naturales y se pueden escribir siempre en orden. Y también son infinitos negativos. Después estaba un elemento que era un elemento único, que era el 0, que representaba la nada, y en conjunción entre todos estos números, los naturales, el 0 y los negativos, formaban un conjunto más grande de números que eran, ¿cuáles? Ustedes ya saben que son los números enteros. Los números enteros estaban formados por los naturales, que eran infinitos, por los negativos, que también son infinitos, y por el 0, que es el conjunto unitario o el elemento nulo. Todos esos números forman el conjunto de los números enteros, y este conjunto de los números enteros se representa o se simboliza por medio de una Z. Esos números enteros se representan o se pueden llegar a ubicar dentro de una recta numérica, en una línea que ustedes ya conocen, ya se acuerdan del año pasado, que se ubicaba el 0 en el medio y a la derecha todos los positivos y a la izquierda los negativos. Esos, tanto los positivos como los negativos, eran infinitos. Bueno, estos números enteros podemos decir que son infinitos porque tanto por derecha como izquierda, por un lado o por el otro, son infinitos. Entonces se dice que todos los enteros son, o el conjunto de los enteros son infinitos. Bueno, ahora vamos a ampliar un poco más ese campo numérico y vamos a ver un nuevo campo numérico que engloba o también utiliza los números enteros dentro de su conjunto, pero tiene otros números también que vamos a ver cuáles son. Bueno, primero estaban los números enteros, ¿sí? Esos números enteros que ya conocemos, con el 0 y que son infinitos, los negativos y los naturales. A los naturales también se les llama positivos, o le podemos llamar positivo ubicando un signo más adelante. Y los números fraccionarios. Bueno, estos son los nuevos números que vamos a incorporar a nuestras clases de matemática. Los números fraccionarios también se los puede llamar números decimales. ¿Por qué? Porque los fraccionarios se pueden transformar en decimales y los decimales a fraccionarios. Bueno, más adelante vamos a poder ver esto. Bueno, vamos a ver un pequeño ejemplo con esto. Tenemos el 1/2, todos sabemos que 1/2 es un número fraccionario, una fracción que representa que de un entero partido en dos partes iguales, tomo una de ellas. Bueno, ese 1/2 o
la mitad de un kilo, podemos decir, o un medio de una pizza, la mitad de una pizza, o la mitad de un peso. La mitad de un peso en dinero, ¿a cuánto equivale? ¿Cuánto es la mitad de un peso? Sí, es 0,5, 0,50 centavos. ¿Sí? Entonces, este un medio representa o equivale a 0,5. Después vamos a ver cómo se hace ese pasaje de un medio a 0,5 y de 0,5 a un medio más adelante. Después tenemos otra fracción que es 3 cuartos. 3 cuartos equivale o representa también un número decimal que es 0,75. ¿Sí? Si decimos 3 partes de 4 podríamos decir que tengo 3 monedas de 25 que 4 forman un peso. Entonces, ¿cuántos son 3 monedas de 25 centavos? Son 75 centavos. Bueno, después vamos a ver bien cómo se hace esta transformación. Después tenemos 10 tercios, otra fracción. Esa 10 tercios es una fracción ya, no una fracción decimal, sino que es una fracción, se dice periódica. ¿Por qué periódica? Porque tiene una parte entera y una parte decimal que es periódica. Quiere decir que se repite infinitamente la parte periódica. Después también vamos a ver cómo se hace esto. Bueno, después tenemos otra fracción, el 2 quintos, 2 sobre 5, y esta fracción equivale a otro número decimal que es 0,4. Bueno, los enteros, todos los números enteros, las fracciones y decimales y las representaciones de ellos, forman el nuevo conjunto numérico que vamos a llamar números racionales. Con los números racionales vamos a trabajar este año. Estos números racionales engloban, pueden ser números enteros, pueden ser números fraccionarios o pueden ser números decimales. Nosotros ya trabajamos o ya sabemos trabajar con los números enteros, ahora vamos a aprender a trabajar con números decimales y números fraccionarios. Estos números racionales se representan por medio de una Q. Bueno, vamos a ver estos números racionales en la recta numérica. Bien, ¿se acuerdan que en la recta numérica de los números enteros, los números se ubicaban en la recta, en el medio el 0, a la derecha los positivos y a la izquierda los negativos, ¿se acuerdan? Bueno, aquí tenemos la representación de una recta pequeña, en el medio se ubica el 0 y a la derecha tenemos los positivos. Esos positivos son infinitos. Quiere decir la flecha que continúa infinitamente. Puede ser 4, 5, 6, 7, 8, 1000, 10.000, 100.000 y todos los que podamos contar. También hacia la izquierda tenemos los números negativos, que menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 son infinitos también. Así que podríamos contar hasta el menos 1.000.000, menos 10.000 millones, bueno, muchísimo. Son infinitos, así que nunca vamos a poder terminar de contar. Bueno, pero esos son únicamente números enteros. Habíamos dicho que los números racionales también son números que tienen fracciones o decimales. Bueno, ¿y dónde están esos números fraccionarios o decimales en la recta numérica? Bueno, vamos a empezar a ver que aquí entre medio del 0 y el 1 podríamos llegar a decir que está uno de esos números que habíamos hablado, que era el 0,5. ¿Sí? El 0,5 no es ni 0, es un poco más que 0 y es un poco menos que 1. Entonces tiene que estar entre medio. Ese 0,5, ese 0,5 que habíamos dicho que representaba un medio en fracción. A ver, vamos a ver otro número decimal que vamos a ubicar entre medio de 1 y 2. ¿Cuál sería entonces si entre 0 y 1 es 0,5? Entre 1 y 2, ¿cómo sería? Bueno, piensen un ratito, díganlo, y si saben, bien. Bueno, es 1,5. Bien.
para los que dedujeron o supieron la respuesta. Ese 1,5, que es un número decimal, se representa también como un número fraccionario 3 medios. Después vamos a ver cómo se hace ese pasaje. Bueno, después también tenemos otro número dentro de los negativos, ¿sí? Son decimales negativos. Tenemos el menos un medio, como tenemos a la derecha el un medio, ¿sí? Un medio entre medio de 0 y 1, y el menos un medio entre medio del 0 y el menos 1. Entonces sí es menos un medio. Ese menos un medio equivale en su parte decimal a, sí, a menos 0,5. Bueno, y así los números fraccionarios y decimales pueden llegar a ser negativos o positivos también. Aquí tenemos otra representación, está entre medio de 3 y 4. ¿Qué sería entonces? Sí, 3,5. Entre 3 y 4. Es un poco más de 3 y un poco menos de 4. Podríamos decir, entre 3 pesos y 4 pesos tenemos 3 pesos con 50. ¿Sí? Eso es 3,5. Bueno, ese 3,5, si queremos representar como fracción, tenemos dos formas. Una de ellas es la forma mixta que utiliza una parte entera y una parte fraccionaria. Podemos decir que es 3 pesos o 3 enteros y la mitad o un medio de un peso, que sería 0,50 centavos. ¿Sí? 3 pesos y medio, podríamos decir. Entonces es 3 un medio. Eso es una forma mixta de representar las fracciones también, que también vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, después hay otra forma de representar un número, por ejemplo, este número que es el 2,33333, este techito que ven aquí, es un techito periódico, quiere decir que este 3 se repite indefinidamente, infinitamente, como el número que habíamos visto antes. Y cómo se representa o cómo se pasa esto a fracción es 7 tercios. Bueno, después vamos a ver bien cómo se hace ese pasaje. Bueno, ya vimos varios ejemplos de números decimales y números fraccionarios. Dentro de la recta numérica también podríamos ver que, como verán aquí, tengo el 3,5, pero si yo quiero buscar el 3,4, ¿dónde estaría? El 3,4 estaría, obviamente, sería un poquito más de 3 y un poquito menos de 3,5 porque es 3,4. 3 pesos con 40 estaría por aquí, 3 pesos con 30 estaría por aquí, 3 pesos con 20 por aquí, 3 pesos con 10 un poquito menos. ¿Sí? Y así sucesivamente. Y yo siempre que busco un número, por ejemplo 3,11 o 3,11, estaría entre medio de 3,10 y 3,20 o 3,10 y 3,20, 3,11 centavos. Bueno, estaría también aquí entre medio. Por eso se dice que entre dos números racionales siempre existen infinitos números racionales. Yo puedo tener infinidad de números racionales entre medio de dos, cualesquiera de los números racionales. Entre medio de 2 y 2,3 periódicos tengo infinitos números otra vez. Por ejemplo, el 2,1, 2,2, 2,223, ¿sí? Y un montón de más de esos números. Son infinitos los que puedo llegar a encontrar aquí. Más adelante vamos a ver bien qué quiere decir eso. Bueno, esto es una pequeña introducción para que empecemos conociendo a los números racionales. Muchas gracias por la atención y espero que nos encontremos en otra entrega de las clases de matemática. Vamos a ver si continúa si continuamos desde las clases virtuales o nos encontramos nuevamente en el colegio. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Chau, chau.